En este cronograma que les estoy mostrando, aquí van a encontrar las fechas, cuando los cierres de cada una de las actividades y la idea es estar al día. Entonces, dentro de la información general van a encontrar un foro en el cual ustedes van a ingresar y dar su presentación personal. Buenos días, me llamo Pepito Pérez y trabajo en tal y me gustaría esto por aquello. Igualmente, dentro de la actividad 1 van a encontrar una guía de aprendizaje, el material que estamos viendo, que yo generalmente hago un resumen de la guía, cómo solucionarla, y hablo sobre las actividades que tienen que desarrollar y obviamente les voy a pedir una evidencia de circuitos básicos, generalmente ingresar y realizar una actividad o una evaluación y obviamente un informe de observación con respecto a la seguridad eléctrica como tal. Esta sería la primera actividad del día 1. Igualmente yo una vez que termine o el día de hoy ya puse la sesión en línea dentro de la plataforma, pero viendo que tenían inconvenientes, entonces yo les envié por el link por el grupo. Obviamente previamente ya había enviado los correos con los links de las sesiones en línea para que no tuvieran inconvenientes. Entonces ya como entrando en materia, la idea de este curso es darles una instrucción de pues, las posibles fallas dentro de la seguridad eléctrica. Obviamente vamos a hablar desde lo más básico a lo más complejo. En la actividad 1 vamos a hablar de lo más básico. Sí, la idea es empezar a mirar los conceptos claros y precisos acerca de la ciencia, pues obviamente de por qué se genera la corriente eléctrica. Yo en ese caso voy a explicarlo de una forma mucho más sencilla, utilizando agua, fuentes de agua como para darles a entender cómo se diferencia el voltaje de la corriente, igualmente que la resistencia del material, que la potencia con respecto al voltaje y la corriente. Entonces, ya empezando como entrando en materia, entonces decimos que nosotros vamos a hablar un poquito de la corriente eléctrica, que la corriente eléctrica es formada por la, mejor dicho, cesión de los átomos en cada una de las cadenas de los elementos que lo componen, y que a través de esto se genera energía. Y entonces vamos a hablar de la estructura atómica, de los materiales eléctricos, de los circuitos eléctricos, de las magnitudes eléctricas, de la simbología eléctrica y las instalaciones residenciales. Obviamente dentro de los materiales eléctricos estamos los semiconductores, los conductores, qué tipo de aislantes utilizamos, que en las corrientes de alta tensión se manejan vidrio, que en otras, en lo que son hogares, se manejan a prueba de agua, a prueba de luz, a prueba de luz y humedad, para exteriores, encauchetados, todo ese tipo de aislantes vamos a hablar, qué tipo de componentes y características de circuitos eléctricos que son en paralelo, en serie, que cómo se desvía la corriente de las cajas principales a cajas secundarias. Si es posible, podemos hablar los cálculos dependiendo como el perfil que veamos con respecto a lo que estamos explicando o el tema que estamos cubriendo. Igualmente las magnitudes eléctricas que son microvoltios, milivoltios, voltios, ¿qué es? Kilovoltios, ¿cierto? Megavoltios. Estos no los he visto, pero existen. ¿Qué tipo de unidades, qué instrumentos de medición, cómo manejar el multímetro, si es necesario, que si nosotros utilizamos un batímetro, si es necesario. Entonces todo esto que compone la parte eléctrica lo vamos a hablar. Igualmente 5 símbolos básicos en lo que es la parte residencial, representación gráfica y simbología y componentes obviamente en las instalaciones residenciales. Yo dentro de esta presentación yo voy a estar saltando porque hay cosas que necesito cubrir y voy a ampliar los temas según lo que vea con el perfil que me digan. Por favor, si tienen alguna duda, ustedes pueden levantar la manito y yo con mucho gusto les responderé. Eh, entonces, la idea es
¿Qué es energía eléctrica? La energía eléctrica es aquella que permite que entren en funcionamiento los aparatos, máquinas, equipos y electrodomésticos, la cual se manifiesta como corriente eléctrica. Entonces, la idea es que a partir de un átomo, nosotros tenemos electrones libres, electrones fijos, que se encuentran en las órbitas externas de cualquier elemento. Entonces, al generar o al impulsar un cambio electroquímico, químico, de presión, cambios magnéticos, cambios de la composición química de algunos elementos, nosotros podemos generar energía. Entonces, obviamente, para el estudio de la electricidad es importante que se haga énfasis en los electrones libres de los átomos, puesto que gracias a ellos es que se puede producir electricidad. Entonces, la idea es que cuando el átomo pierde un electrón libre, queda cargado positivamente mientras se adhiere, más electrones se cargan negativamente. Por la teoría se puede decir que un átomo se encuentra ionizado y posiblemente al tener la mayor cantidad de protones y electrones, un átomo se encuentra ionizado negativamente y posee más electrones que protones. Entonces, debido a esto, a una fuente externa empieza a ceder los electrones de uno a otro átomo generando electricidad. Eh, la idea es que ustedes comprendan lo básico. Yo quiero mostrarles no tanto la electricidad, sí sabemos que es una diferencial de potencial que existe entre un elemento al aplicar diferentes campos o a diferentes fuerzas en un elemento. Quiero que lo entiendan. En un segundo voy a cambiar de vista. Quiero que entiendan esto como algo mucho más fácil de entender y les voy a presentar este dibujo porque generalmente los alumnos se confunden, por eso cambio automáticamente. La teoría que les mostré lo pueden encontrar en la plataforma, pero mi interés es que ustedes entiendan el cómo es. La idea es que nosotros tenemos una fuente o un generador de tensión. Esto genera una corriente, o sea, el caudal que va por ahí. Este caudal que ustedes ven aquí es, y con qué velocidad va, es el voltaje. La fuerza con que mueve, o sea, qué tan grande es el caudal y con tanta fuerza mueve, es el amperaje. Y lo que hace el trabajo es el vatiaje. ¿Por qué quiero que lo tengan muy claro? Si usted eh, tiene, o sea, tiene un voltaje muy alto y un amperaje muy bajo, puede que sobreviva. Pero si usted tiene un amperaje muy alto y un voltaje muy bajo, puede que se muera muy fácil. Tienen que tener claro esto. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que a partir de una fuente, el voltaje que maneja y el amperaje que maneja, y dependiendo de la carga que usted tenga y la descarga que tenga, eso es el efecto que tiene en cada uno de los movimientos de una maquinaria, de un equipo, de un motor. Todo ese conjunto hace que se mueva un equipo. Es decir, si nosotros tenemos un motor industrial que maneja aproximadamente 50 amperios, que el voltaje es de 330, es decir, que es trifásico o bifásico, depende de la composición del motor, nosotros tenemos eh, una carga muy grande que generalmente depende de qué tipo de motor se maneja y qué tipo de cargas maneja. Quiero que entiendan es que dependiendo de cada uno de la suma de los tres, genera una fuerza como tal. Entonces, retomando en donde íbamos nosotros, eh, esto es cómo funciona la electricidad. Bajamos acá y vamos a encontrar que hay diferentes clases de materiales eléctricos. Los materiales conductores que permiten tránsito libre de la energía a través de su cuerpo, por ejemplo, los materiales, lo que son metales, lo que son, por ejemplo, la plata, el oro, el cobre.
Entonces se puede decir que son átomos que son materiales que se caracterizan por tener electrones libres y que facilitan el paso de la electricidad. Nosotros generalmente en el trabajo lo conocemos como el cobre, el aluminio y las líneas metálicas, lo que son lo que corresponde a los polos a tierra que están incrustados en la tierra, las uniones, y generalmente lo que es polo a tierra está siempre hecho en cobre de muy buen calibre. Los materiales conductores son aquellos que dejan pasar los electrones a través del cuerpo, pero con un mayor grado de dificultad, y entre los más conocidos están el germanio, el silicio y el selenio. Eso depende de la carga eléctrica, el sentido del circuito que estemos utilizando, y obviamente si tienen una gran resistencia depende de cómo se maneje. Y los materiales aislantes son aquellos materiales que permiten el paso de electrones a través de su cuerpo. Entre ellos está el vidrio, el plástico, la cerámica. Entonces se puede decir que los átomos de estos materiales se caracterizan por tener electrones fijos. Entonces, acuérdense en cuáles son los conductores, cuáles son los semiconductores, cuáles son los aislantes. Ya la parte técnica ya especificada de los electrones, pues sí es básico que lo comprendan, pero necesito que entiendan cuáles son los tipos que hay. Entonces, nosotros tenemos ¿qué es un circuito eléctrico? Entonces un circuito eléctrico pues obviamente es un camino a seguir a través en el cual se transfiere la corriente, y obviamente hay circuitos activos que consumen energía, que transforman en otro tipo de energía como la luz, el calor, el movimiento y otros. Obviamente están los tipos pasivos que se encargan de energía. Ya ahorita vuelvo, estoy leyendo un poquito la teoría y empiezo a explicar mucho más del tema. Los elementos pasivos, como son los que se conocen como las fuentes, por ejemplo las pilas, las baterías, los generadores. Elementos conductores, que ya hablamos de ellos, que se encargan de transportar la electricidad. Comúnmente se utilizan los circuitos de cables o alambres. Y un elemento controlador, que puede ser un switch, un relé, ¿cierto? Igualmente los relés de estado sólido, que estos ya ustedes deben conocerlos. Los interruptores eléctricos, tanto como son de accionamiento manual, de grandes cargas, se me olvidó el nombre, cómo es que les dicen, bueno, ahorita me acuerdo, y los breakers como tal. Entonces, interruptores, pulsadores, dimmer, estos son los que se utilizan generalmente en el hogar. Este tipo de interruptores obviamente deben de tener ya unas restricciones, unas condiciones técnicas que vemos más adelante. Igualmente vamos a hablar de la cadena de producción eléctrica. Las principales centrales eléctricas que existen en Colombia son las hidráulicas, las térmicas, las termoeléctricas como la de Paipa, centrales eólicas. He visto unas centrales solares que están por los lados de Melgar y Carmen de Apicalá. Igualmente, la idea es generar electricidad que pasa a través de una estación de transformación y una serie de transformadores que se encargan de elevar la electricidad. Voy a explicarlo acá de una forma mucho más sencilla. Voy a agregarlo un poquito más grande aquí. Entonces, la idea es que nosotros a través de un generador eléctrico, nosotros generamos un voltaje AC a 60 Hz. Después de esto nosotros elevamos el voltaje, o sea, convertimos el amperaje en voltaje, en alto voltaje, para poderlo transportar de una forma más fácil. ¿Por qué? Porque si nosotros los transportábamos, normalmente los cables tendrían que ser aproximadamente de 30 o 1 metro de diámetro. Y la idea es subir el voltaje para que entre más voltaje, menos diámetro de cable necesitemos. Entonces, en vez de transportarlo de 30 centímetros, obviamente lo vamos a transportar en 2, 3 centímetros, 4 centímetros. Pues obviamente depende de los cálculos que se tengan para enviar el voltaje. Entonces nosotros enviaríamos uno de 33.000 voltios, bajaría acá, varía la estación transformadora donde lo bajaríamos a 10.000, y ustedes en sus barrios han visto que hay unos postes, y esos postes convierten depende de la zona, de 33.000 a 330.
Igualmente de 330 hay otras estaciones que lo mandan a 110 voltios y eso llegarían a sus hogares. Hay otras de 330 que son las secciones industriales, que esas utilizan ese tipo de voltaje para su maquinaria. Obviamente ese tipo de voltaje son trifásico, es fase 1, fase 2, fase 3, neutro y tierra. La tierra es propia del sistema, o sea, generalmente en las construcciones, lo vamos a ver más adelante, tiene su propia tierra. Nosotros tenemos que garantizar que dentro de cada una de las estaciones eléctricas, dentro de una empresa o dentro de su hogar, deben de tener tierra para deshacer las cargas redundantes dentro de un circuito. Entonces, este es el resumen de cómo se transforma desde la parte de generador del embalse hasta el hogar. La idea es que ya hablando de la parte de magnitudes eléctricas, ya como cambiando de tema, haciendo un paréntesis antes de seguir, nosotros en Colombia nosotros utilizamos el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE. Todos los sistemas eléctricos en Colombia deben de tener esa regla, pero he visto que algunos almacenes dicen que tienen tienen la RETIE en todos los aparatos eléctricos que utilizan, pero es de carácter obligatorio, o sea que suena redundante, como para que lo tengan presente. Con respecto a las magnitudes eléctricas, obviamente ya empezamos a hablar de la corriente, que es la magnitud que se define como la cantidad de electrones que fluyen por un conductor o en un espacio de tiempo determinado, y la unidad a medir de intensidad de corriente eléctrica es el amperio, ¿cierto? Y este amperio, como vemos en el circuito que estamos aquí, si se dan cuenta que este es el amperímetro. Este amperímetro, ¿qué hace? Lo que hace es medir con qué fuerza pasa el voltaje a través del circuito interno que está aquí. Entonces lo que hace es positivo, pasa, prende el bombillo, pasa por acá. ¿Y cuánto necesita para regresar? Calcula miliamperios o amperios o lo que sea, obviamente en unidades de amperios, y regresa a la batería, ¿cierto? Para que tengan claro, normalmente se toma de positivo a negativo, pero realmente es de negativo a positivo. Pero de todas formas, el paso de la corriente se ve aquí en el flujo de electrones. Y nos dice con qué fuerza pasa por el amperímetro. Entonces nosotros más adelante espero mostrarles cómo funciona un amperímetro, cómo se mide, eh, y como demostrarles de cómo se maneja el amperímetro como tal. Entonces, este amperímetro se utiliza para medir la corriente del circuito, la cual permite una mayor ventaja práctica porque no requiere interrumpir el circuito, ¿cierto? Y este amperímetro que ustedes están viendo aquí son los amperímetros de pinza. ¿Sí los han visto ustedes? ¿Sí se acuerdan de ellos? Sí, señor. Sí, ustedes lo Sí, utilizan, señor. ustedes los han visto en la empresa, ¿no? Que no le ponen a desarmar circuito de un motor que más o menos unos 20 amperios, y no, venga, ponemos el multímetro ahí. No, simplemente lo pinza, lo genera la pinza. ¿Y qué hace la pinza? Lo que hace la pinza es simplemente coger el campo magnético que está alrededor del cable y lo convierte en una medida al multímetro. Entonces eso ya está calculado y puede decir cuántos amperajes fluyen a través del circuito. Eh, Obviamente ya con lo que es la parte del voltio, quiero que tengan en cuenta que el voltaje siempre en un circuito paralelo, como vemos acá, siempre es igual en cada una de las resistencias, ¿cierto? Y obviamente la corriente es la que se divide. Uy, se divide, entonces el instrumento que permite la medición de la tensión es el multímetro, la cual se conecta en paralelo a una fuente de elemento resistivo, pues se va a medir. Entonces, por ejemplo, en este multímetro que nosotros vemos acá,
nosotros estamos mirando la diferencia de potencial, generalmente se dice eso, el voltímetro entre la suma de todas las resistencias en paralelo entre este punto y este punto. No estamos midiendo este porque obviamente al sumar o al calcular todas las resistencias en paralelo, el voltaje difiere. O sea, si ustedes sumaran, o sea, si ustedes deben de tomar estas resistencias como un todo, calcular la resistencia total y ahí sí les da el voltaje total del circuito como tal. Obviamente aquí nos va a dar 12, pero si hubiera una resistencia aquí, pues obviamente debemos de realizar los cálculos como tal. ¿Sí está claro, no? Entonces, como dije, tapo esto. Esto vamos a medir la resistencia, que es otra cosa. Quitamos este circuito. Medimos la resistencia para que no haya confusión. Y acá medimos el voltaje, que es entre positivo y negativo de cualquier carga. ¿Qué más tenemos acá? Obviamente con el multímetro podemos mirar, aquí no aparece, generalmente para verificar lo que son luminarias, pero de las antiguas, no de las nuevas. Generalmente nosotros utilizamos cuando haya conducción, suena el bip, ¿cierto? O medir diodos, generalmente lo utilizamos pues para medir la calidad de los cables. Si no existía el bombillo, entonces podríamos mirar el cable. O en este caso que estamos mirando la resistencia, qué resistencia hay con respecto al consumo del circuito y si realmente funciona. Esto también sirve para medir líneas continuas, ¿cierto? O probar cables de conexión, si realmente están abiertos, obviamente por uso, eh, dentro de una conexión sin energizar, téngalo claro. Entonces, ya con respecto a la simbología, vamos a cambiar. A ver, dame un segundo, por favor. Listo. Entonces, con respecto a la simbología que nosotros tenemos, entonces, según la RETIE, nosotros tenemos una caja empalme, los conductores. Estos que ustedes ven que son palitos son las tres fases que van dentro de una línea eléctrica en la interpretación de planos. ¿Se me va a entender? Es decir, esto es el tubo que va por el techo o por el piso. Y cuando colocan estos tres palitos, quiere decir que son las tres fases que van dentro de esa misma línea. Es decir, si van tres palitos y entonces serían tres fases más el cable en neutro, más la tierra. Entonces, si yo podría poner un palito aquí, un circulito, entonces sería tres fases y un neutro. Adicionalmente, si le pongo un palito acá y un palito, entonces sería una tierra. Si está claro, ¿no? Switch unipolar, empalme, interruptor de símbolo general, interruptor bipolar. Estas son generalogías de la RETIE. Igualmente, que tenemos acá? Símbolo de interruptor de dos vías, termomagnético en los motores, lámparas, el tablero general, tablero de distribución. Este es el principal, este es el secundario, las líneas de tierra, las tomas de corriente monofásicas, o sea, fase y neutro. Hay unas fase y neutro, o sea, son el dibujo es diferente. Cuando son tres líneas es fase, neutro y tierra. Y un transformador de símbolo general. Generalmente los circuitos, por ejemplo, como tenemos acá, nosotros tenemos una fase y un neutro, ¿cierto? Entonces generalmente la fase va directamente al switch, el switch prende una luminaria. Igualmente la fase va unido con el neutro a una toma. Son circuitos independientes dentro de una red eléctrica dentro de la casa
Generalmente los bombillos, pero dependiendo de las conexiones, eh, cuando son muy pequeños sí se unen en un circuito, pero generalmente son aparte las luminarias y las tomas, obviamente dependiendo de la carga que lleven. Entonces, ya hablando como, por ejemplo, ya con respecto a los planos, nosotros tenemos, como les decía aquí, un diámetro de una tubería de una... ¿Si alcanzan a leer todos? Perdón. Sí, señor. Sí, señor. Si no ven, me dicen, porque como se ve difuso acá y yo lo tengo a pleno, de pronto no lo ven en los que vean dispositivos celular como tal, o si están viendo el computador no van a tener ningún inconveniente. Entonces, por ejemplo, este es un diámetro de media pulgada del tubo con un cable de fase de AW número 12 con un neutro AW número 12 y una tierra número 14. ¿Cierto? Entonces van fase neutro, tierra y aquí fase neutro tierra con las mismas indicaciones. Igualmente, vamos, aquí hay un circuito 1 que es tierra, fase y fase en un calibre AW14 y en un diámetro de tubería de media pulgada. ¿Sí están entendiendo lo que estoy diciendo yo? ¿O es un poquito complicado? Sí, señor. Entonces yo estoy aquí explicando un poquito de simbología eléctrica. Y obviamente dentro de estos, cuando van los circuitos, generalmente dentro de la misma tubería y cuando están los mismos, en el mismo circuito como tal, cuando va un switch, por ejemplo, entonces tenemos que tener en cuenta que internamente van cables. Entonces vamos, diámetro de media pulgada, Sí, porque mañana tengo que trabajar. por favor silencio, eh, con una W número 12 en la fase y una tierra número 14 No, que van estamos directamente a la que, a la, venga a preguntando ver, si silenciar mañana a hacemos todos, eso. me Y mañana disculparán. no baile. Y si él se queda trabajando, nosotros nos encargamos de eso. Entonces, ya silencié a todos, qué pena con ustedes con la interrupción. Eh, Igualmente, entonces, ya regresando a los planos eléctricos como tal, la idea es empezar a entender y comprender que nosotros generalmente cuando vamos a hacer el diseño o la parte eléctrica, nosotros tenemos que tener en cuenta ya como la distribución de los circuitos, eso lo vamos a ver más adelante, pero entonces ya se ubicaron qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y espero que no se me haya caído el contenido, deme un segundo por favor. Bueno, entonces, y ya empezaron a comprender lo que sea, vamos a hablar un poquito de símbolos eléctricos, entonces vamos a ver la resistencia, fuentes de voltaje, obviamente hay otro tipo de fuentes de voltaje cuando son generadores AC, cuando son amplificados, inversores, eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, como para recordar, entonces una resistencia, una pila, un switch, una bombilla. Y obviamente ya empezamos a hablar de los componentes de instalación residencial. Hay una aclaración con respecto a esto. Quiero que vean esto que es una luminaria. La luminaria es la base como tal del circuito, o sea, la base donde usted va a poner el bombillo, ¿se me entiende? El cajón como tal, y ya el bombillo es otra cosa muy diferente. Timbre, el toma corriente obviamente fase neutro, ¿sí? No hay tierra. El pulsador y la lámpara fluorescente, aunque ya están en desuso, las acometidas, ¿sí? Los tableros de circuitos, las cajas de paso, la tubería de pared y los breakers. Eh, entonces, es bueno que empiecen a acordarse ya que es una cometida, que es un breaker, que es una caja de paso, que es un interruptor, que es una luminaria, que es un polo a tierra, que es un pulsador. Un polo a tierra es un sistema de protección, y quiero que lo tengan claro, para el ser humano, las instalaciones eléctricas y los equipos conectados frente a fallas eléctricas, fugas de corriente y descargas atmosféricas.
Y les voy a dar un ejemplo para que se acuerden. Si usted no pone bien los polos a tierra dentro de la empresa y hay una fuga de corriente, usted es el que paga. Entonces, o dentro de, por ejemplo, dentro de su hogar no tiene polo a tierra, usted es el que paga. ¿Por qué? Porque generalmente las descargas eléctricas generan picos de voltaje dentro de las líneas, esas entran a su hogar derecho. Y si usted tiene un televisor de esos baratos de 4K de 50, 60 pulgadas, los picos de voltaje son buenísimos para dañar la parte de control del televisor y la fuente de voltaje del mismo. Entonces, la idea del polo a tierra es todos esos sobrevoltajes pasan a la parte de los 3 pines del conector a la tierra y la descarga al suelo. Pero si eso no pasa, el televisor no tiene cómo deshacerse de energía y lo que termina es usted pagando otro televisor. ¿Por qué? Porque generalmente se daña la parte de control de los procesadores y ustedes pagan eso. ¿Mm? Lo Una mismo, pregunta. sí señor. Bueno, eso que usted dice es cierto sobre el polo a tierra. Sí señor. Ahorita usted venía explicando lo de fase, neutro, fase. Sí, Bueno, inicialmente tengo dos preguntas. sí, Una, ya usted cuando estaba hablando de los conductores, hablaba de la fase en un calibre 12 y el neutro en calibre 14. sí Yo señor. pregunto, Sí ¿lo señor. ideal no sería que la fase y el neutro fueran en el mismo calibre? Segunda pregunta. Sí señor. Ahora que usted hablaba de los polos a tierra en los televisores, Sí los señor. televisores modernos, si nosotros vemos, ya no están trayendo la pata de tierra, están trayendo dos patas, Sí señor. neutrofase. Ujú. A ver, Eso ahí hay que mirarlo. Y la otra pregunta, que también es de lo mismo, sí, es, sí. existe un dilema, Ujú. y es el neutro, que es el neutro, el polo a tierra, ¿se manda al neutro o se manda a una varilla Ay, independiente? ay, Dios mío, yo he tenido más de una discusión con mucha gente. El problema o sea, usted tiene fase y neutro, ¿no? Y usted todo el mundo ata la tierra, o sea, ata la tierra al neutro o asume que el neutro es tierra, ¿no? Ujú, ujú. Ese es el problema. El problema es que, digamos que, de alguna forma, digamos que, es un ejemplo, fase y neutro, digamos que la fase fuera un poquito más alta. Sí, o sea, yo sé que es ilógico. Y que fuera el 0.01%, entonces generalmente se crean corrientes redundantes que andan por ahí dentro del circuito, como no hay tierra. Y entonces o usted anda por ahí, ese tipo de corrientes ustedes lo han visto, que a veces ustedes mueven la carcasa de alguna cosa y hace chispas, ¿no? Esa es corriente que está fluyendo entre el sistema. Ese es el problema de cuando unen, eh, cuando empiezan a unir el neutro con las tierras porque crea, o sea, con la tierra, pero les voy a aclarar, la tierra dentro de los circuitos eléctricos, pero no que esté mandado a tierra. ¿Sí me va a entender? Soy claro, ¿no? Sí me entiende el concepto, ¿no? Sí, es que precisamente Sí. ese es un dilema y por eso usted también la Sí, yo lo entendió. conozco, yo he hablado con eléctricos y dijo, Ya, no, es ya que por estoy norma nosotros entendiendo. unimos eh, Sí, la tierra del sistema del circuito con el neutro, pero es que el problema es sí, que la corriente se anda por ahí, una fuguita de corriente, o le pega un susto o lo aterriza a uno, porque son corrientes muy grandes. precisamente, Sí, precisamente, estimado docente, estimado sí. profesor, por eso le hice la pregunta, porque es que ese es un dilema que se viene manejando y esa es una discusión que hemos sostenido a diferentes niveles con diferentes personas y hay unos criterios definidos, pero lo dejaremos para más adelante, para proceso de No, estudio y para no, meditación. la clara es tener fase y neutro, listo. Tener una tierra, Sí, ¿qué quiere decir la tierra? Una varilla larga, un cablecito desnudo correcto. que va por toda la red eléctrica, clavadito a tierra 2 metros en el hogar, con toda la garantía de que si usted mide en un multímetro el fase y la tierra que enterró, le debe el 99% de lo que está, como si fuera el neutro.
Entonces usted tiene la garantía de que todo lo que carga se va a tierrita y no tiene problema y el neutro lo tiene ahí, obviamente. Pero, pero generalmente hay fugas por neutro y a veces genera sustos o porque hay corrientes redundantes dentro del circuito sin poder salir. La mía es independiente, como usted lo acaba de decir. Y Me no la tiene juego por eso. problemas. Sí, claro. Y es obligatorio. Es más adelante lo vamos a ver cómo se Sí, señor. definen las tierras y cómo se montan dentro de la parte industrial y de la parte del hogar como tal. Con respecto a lo que dicen de que solamente tienen dos fase y neutro los televisores, que internamente tienen un transformador pequeño que tiene tres polos de entrada y tres polos de salida. ¿Qué hace el polo? Lo que hace es mandan todas las sobrecargas al transformador, que es pequeño, y lo que hace es crear una tierra virtual dentro del sistema. Pero a pesar de Sí, que señor. tengan polo a tierra, la sobrecarga sí afecta al sistema porque pasa derecho. Sí, señor. Generalmente es bueno tener un estabilizador, si pueden, un estabilizador al lado, y si lo pueden mezclar Súper. con una OPS no van a tener problema porque a veces baja la energía hasta 80 y después sube hasta 220 en un milisegundo y una vez fríe los circuitos, como para que lo tengan presente. No se nota, por eso es que ustedes a veces ven los bombillos de esos de 100 vatios, de esos antiguos, y usted los pone y hacen brillan y apagan por segundos, que son los picos de voltaje que tiene la red eléctrica como tal. Entonces, ya retomando porque se me está haciendo tarde, como dicen por ahí. Y la Eh, pregunta sí, del señor. cable del calibre de la fase y el neutro, que sean del mismo, que si es 12-12, 14-14. El lío es que no se descarga todo el pico de voltaje. O sea, digamos que hay un corto, o sea, como le dijera, hay una fuga de energía y generalmente no es muy grande, por eso se utiliza el número 14, pero debería ser del mismo calibre que se está utilizando, obviamente. Pero por norma Por eso, siempre lo ponen de calibre 14, un poquito menos. Por el... estoy hablando de sí. la fase y neutro. O sea que lo ideal es que sean, si es 12-12, de acuerdo al cálculo, ¿no? Sí, sí, claro. El 14 que usted ve ahí siempre va a tierra. O sea, eso no tiene nada que ver. Porque se maneja 12-12. O sea, 12 de fase, 12 de neutro y el 14 es de tierra. Esa es la norma. Sí, señor. Muchas gracias. Ujú. Entonces, toda instalación eléctrica debe desarrollarse con base en lo indicado y las normas técnicas en Colombia y desarrollan de acuerdo al Código Eléctrico NTC 2050 y lo estipulado en la RETIE. Entonces, ya hemos visto este tipo de circuitos, ¿cierto? Generalmente los circuitos eléctricos se montan así, no son las tuberías como nosotros lo vemos, sino simplemente un circuito en el cual nosotros tenemos una alimentación de la caja, va aquí al baño, de al baño sale un cable para acá y uno devuelve, que es el auxiliar, al switch. Y este switch también puede tener control sobre los dos bombillos si se quiere, o sobre uno solo, en este caso es uno solo. Pero esta conexión a qué va, a como viene de la caja, van dos cables fase y neutro, llega aquí uno, va el auxiliar, entonces uno llega a fase acá y el neutro va hasta el switch y se devuelve, que le dicen cable auxiliar, y prendemos el bombillo. Esa es la idea de este tipo de circuitos. Y lo mismo ya cuando vamos a montar otro, pues obviamente viene por allá de la caja, porque esto se maneja dentro de la misma caja, se manejan diferentes circuitos dentro del hogar. Por eso es que usted va a bajar los tacos y en los tacos usted va a encontrar un montón de tacos, ¿cierto? Que están atados a neutro, a fase, disculpe, y de ahí salen a cada uno los circuitos dentro de la casa. Eh, Igualmente acá vamos a encontrar, ya reconocen el dibujo, ¿cierto? Entonces ya tenemos la caja principal, ¿cierto? Y esto internamente, si notan que aquí hay unos como borradorcitos por debajo, esos ya son conexiones por tierra
de cada uno de los circuitos. En este caso son las tomas que ustedes van a encontrar acá, ¿cierto? Cómo está organizado por debajo de la tierra, por eso están en gris, bajo tierra. Cómo están las conexiones de las tomas. Como les dije, hay dos circuitos separados y otro que es la parte ya como de la luminaria, que está en negrilla, que ven. Entonces vemos un circuito que es B, que me imagino que por aquí deben de haber un switch que controla a los dos de la sala, y una que es de la cocina, ¿cierto? Que debe estar por acá, que es esta, y que controla la bombilla de la cocina. Entonces, obviamente el circuito debe venir por acá, pasa por todo este circuito, y por eso es la razón que están conectadas, pero los controles están aquí. Switch 1, Switch 2, este Switch 1 debe ser para este lado, y el Switch 2 o el Switch no sé qué número es, controla esta parte de la cocina, parece que es la letra B, pero bueno. Entonces, esto es lo que damos como un resumen de lo que debemos de realizar la actividad. Entonces recomiendo, por favor, este material lo van a encontrar dentro de Sajuna. Pueden descargarlo si quieren, están en PDF. Revisen el cronograma. El link que les di hoy, ahorita, ese corresponde, va a ser siempre, hasta terminar el curso, es exactamente igual. Lo dejo abierto para que no estemos diciendo que no, que el link para la próxima semana está lo pascual. No, es exactamente el mismo. Y con eso nadie se va a perder pues de las actividades que tengamos pendientes. Entonces, no sé qué dudas tengan con respecto a lo que vimos el día de hoy. Yo más adelante voy a seguir ampliando el tema con respecto, pues obviamente ya hablando un poquito más de los planos, cómo se entienden los planos, lectura de planos, y empezar un poquito a profundizar sobre los temas que nos corresponden a la seguridad en redes eléctricas. ¿Alguna Profesor, yo pregunta? Sí, tengo una dígame. pregunta de la actividad 1, Sí, señor. la que dice con que verifique qué símbolo puede representar cada uno de los aparatos y elabore un esquema por cada uno, el cual representa tu forma de conexión. Ahí no la tengo clara qué es lo que hay que hacer en esa pregunta. Es esto. O sea, la idea es que lo deduzcan, ¿no? Que se pongan a esto. Esta es una representación de una casa. Me disculparán. No, ya. Pero, Es más o menos no. esto, sí, señor. Pero ¿De la toda la idea, casa o de la cocina o de toda la casa qué? no, según tengo entendido, es más o menos, se los voy a poner más fácil. Hagan un circuito así más o menos parecido como iría la fase de neutro. Por ejemplo, en la cocina, yo después voy a ampliarlo más. Cómo iría la cocina de este formato, se las pongo mucho más fácil. Pero la idea es que ustedes entiendan el concepto claro, porque más adelante voy a Correcto, ampliar el tema. gracias. ¿Sí? O sea, Sí. hacemos el circuito utilizando como ejemplo un espacio como la cocina, del Sí, circuito de la cocina, de la elementos que cocina, tiene ¿cómo iría? conectados. Exacto. Sí, Sí, señor, señor. muy amable, gracias. Sí, señor. Si puedo hacerlo así también, mucho mejor. O sea, la cocina aquí como tal, si no hay problema. No, o sea, la idea es que dibujen aquí así muy sencillo. Dentro de la presentación hay un esquema también, déjenme ver un momentico. Esta, mire, ustedes la tienen Luces, ahí, utilícela si luces quiere y como... tomas, luces y tomas o se me perdió, esperen un todo, segundo. completo. Espere como para dejar claro las cosas, sino que ya me Sí, pasé. señor. No es más abajo, más arriba, espera un segundo. Aquí. Pues si quieren pueden hacerlo solamente los bombillos y los switches y cómo iría desde la caja. Deducible, o sea, lo que buscan ustedes. Pero recuerden, se los digo, van dos cables por acá, otro cable por aquí, entonces acuérdense que la fase siempre se queda en el bombillo, el neutro va al switch y se devuelve, ¿cierto? Y el cable, el neutro como tal, siempre va de principio al final de la línea, siempre. Entonces aquí lo que hago es cortar un poquito el cable y conectar la luminaria. Lo mismo aquí, cortar un poquito el cable y conecto la luminaria. Y después conecto la fase aquí como debe ser. Obviamente la fase también va por acá la fase va directamente a los bombillos y el neutro va a los switches,
algo a la aclaración. ¿Está claro? Sí, señor. Con eso si lo Sí, coge la señor. luz en el switch no hay problema, a menos de que haya un bombillo ahí y pase directo. Entonces quedamos así. Nos veríamos los días hoy, miércoles, por 4 semanas para pues seguir mostrando los temas del curso y seguir ampliando pues, los conocimientos relacionados con electricidad. Bueno, yo los Muchas dejo gracias. entonces. Denme un segundo, a ver. Entonces, ya que está grabado.